buenos días, amada iglesia. Bendiciones en Cristo para todos ustedes. Reciba también una cordial bienvenida a todos los amigos que desde ya vienen conectándose con nosotros. Es de sumo gozo hoy poder estar con ustedes vía virtual, poder dirigir el culto de adoración a nuestro Señor. Mis hermanos, en esta mañana vamos a estar iniciando una nueva serie de sermones en el libro de Ruth, y de verdad que deseamos en Dios que este libro pueda ser muy útil a nuestra vida práctica, que podamos encontrar y observar a Dios obrando en medio de las circunstancias y de los tiempos más adversos como el que actualmente estamos atravesando, y como seguramente los que posteriores podamos también transitar. Mis hermanos, deseo que en esta mañana junto a los tuyos me puedas acompañar por un tiempo más orando al Señor. Bendito Dios, te damos gracias por este tiempo, Señor, por esta mañana. Gracias, Dios, porque tu misericordia ha resplandecido sobre nosotros. Gracias porque hoy podemos levantarnos, Señor, y contemplar cada una de tus maravillas. Y esto, Señor, lo debemos a la obra de gracia efectuada en la cruz, que nos permite, Señor, tener convicción de que tú lo has hecho todo, Señor, de que tú nos formaste a nosotros, de que éramos polvo, Señor, y ahora, Padre, pasamos a ser hijos tuyos. Oh bendito Dios, estamos muy agradecidos contigo por esta mañana, y agradecidos también de que nos permitas, bajo estas circunstancias, dirigir un culto para ti. Hoy, Padre Celestial, te quiero pedir que nos puedas ayudar por medio de la guianza de tu Espíritu Santo, que puedas dirigir nuestros pasos, Señor, conducirnos a la gloria tuya en medio de todo lo que hemos de presentar aquí. Que puedas utilizar nuestra vida, Señor, como un canal, Señor, reproductor de todo lo que tú eres, de todo lo que tú quieres, para tu iglesia, Señor, para tu pueblo, para esta iglesia local, Señor bendito. Te quiero pedir, Padre, que nos puedas utilizar. Que en medio de los cantos, Señor, en medio de la adoración, donde tu pueblo ha de entonar cánticos a ti, podamos observar tus promesas, pero sobre todo podamos cantar tu evangelio, Señor. Que nos pueda convencer de la obra tan magna que tú realizaste en aquella cruz. Y que podamos asimismo, Señor, seguir escuchando tu voz por medio de la exposición bíblica, Padre. Que puedas utilizar este libro sagrado, Señor, para que pueda ayudarnos a pensar correctamente, a tener una cosmovisión correcta, Señor, apropiada de tu Hijo, Señor. Que podamos ver a Cristo, Padre, alumbrar en medio del camino, Señor, que Ruth nos ha de presentar. Hoy, bendito Dios, descansamos en tu soberanía y pedimos, Señor, que nuestros pasos puedan ser afirmados en tu palabra, que nos puedas ayudar en nuestra incredulidad, que podamos creer y atesorar tus promesas, Padre, para que Satanás, Padre, pueda huir de nosotros. Entonces entendemos, Señor, que nos sometemos a ti y a tu voluntad, y por lo cual pedimos en esta mañana que tú te puedas glorificar sobre nuestros corazones, sobre los corazones de aquellos amigos, Señor, que nos han de escuchar, que tengan un encuentro sincero con tu evangelio, que puedan de esa forma venir a ti en arrepentimiento y fe. Es nuestra súplica, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos entonces a estar escuchando unos cánticos al Señor. Vamos a estar elevando nuestras voces en casa para cantar al Señor en familia. Y posterior a ello, entonces vamos a compartir el mensaje, la palabra de Dios en el libro de Ruth. Cuánta alegría produce el poder cantar la palabra de Dios. Cuánto gozo el sentir que estamos entonando el evangelio, esa esperanza eterna que tenemos ahora y que miramos en un futuro glorioso. Mis hermanos, como bien habíamos anunciado, en la mañana de hoy vamos a estar iniciando una serie de sermones consecutivos y expositivos en el libro de Ruth. Hoy vamos a iniciar el primer capítulo.
Así que quiero pedirle que pueda ubicarse en su Biblia en Ruth capítulo 1, versículo 22. Ruth capítulo 1, versículo 1 al 22. Hoy vamos a tener una lectura prolongada de todo este capítulo y lo vamos a hacer bajo el mismo título del tema. Ruth, un Dios extraordinario en los asuntos ordinarios. Ruth, un Dios extraordinario en los asuntos ordinarios. Como algunos de ustedes ya saben, soy poco amante de las películas. Pero por estos días, una en particular ha llamado mi atención. Su nombre es Ruth, un Dios extraordinario en asuntos ordinarios. Puedo decirles que es una película fascinante. Y cuando digo fascinante, no lo hago con la intención de que esperes ciencia ficción, acción o drama. Esta película es de bajo presupuesto, con actores poco conocidos. Y aunque incluye drama, suspenso y amor, son los diálogos y las circunstancias cotidianas de los personajes las que nos atrapan y nos generan una alta expectativa de lo que acontecerá. Así que es mi oración y mi deseo, mis hermanos, que Dios pueda usar este corto libro para enseñarnos a contemplarlo en cada uno de los asuntos del universo, pero también a verlo participar en los asuntos comunes y ordinarios de la vida. Y quiero que, por favor, me pueda entonces acompañar a la lectura. Dice la Escritura: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en los campos de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ellas sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque ya yo soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habéis vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habéis de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, ¿qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella.
Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía: no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí, y Ruth la moabita con su nuera volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Bendito Dios, tú que estás en gloria, Señor. Venimos delante de ti nuevamente. En esta ocasión pidiéndote, Dios, que puedas tener de nosotros misericordia y nos puedas ayudar a presentar tu evangelio, a presentar tu palabra. Señor, te suplico que me permitas hacerlo con sencillez y precisión, Señor, con fidelidad a tu texto, que pueda decir justo lo que tú has querido plasmar y que pueda de esa forma servir de edificación para tu pueblo que está, Señor amado, detrás de una pantalla. Ayúdanos, Padre, a permanecer fiel. Ayúdanos, Señor, a causar gozo a tu corazón. En nuestra súplica en Cristo Jesús. Amén. Ruth, un Dios extraordinario en asuntos ordinarios. En la mañana de hoy, mis hermanos, nosotros estaremos estudiando el texto leído, apoyándonos en tres encabezados. En primer lugar, veremos el contexto general y particular del libro. En segundo lugar, observaremos un compromiso ejemplar. Y por último, consideraremos una teología afectada. Una teología afectada. Esos serán los tres encabezados en lo que estaremos desarrollando este sermón en la mañana de hoy. Bien, pasemos entonces al primero de ellos. El contexto general y particular del libro. Y lo vamos a estar trazando desde los versículos 1 hasta el versículo 5. Mis hermanos, el libro de Ruth es sumamente corto. Consta de tan solo 15 minutos o menos para completar la lectura de los 4 capítulos que lo conforman. El libro no especifica el nombre de su autor, así como tampoco se identifica la fecha de su autoría, aunque la tradición lo ha adjudicado al profeta Samuel. Lo que sí está claro es que este libro, por todo lo que contiene, es una obra literaria. En ella se enseña de manera general que Dios en su providencia siempre está sustentando el orden natural y gobernando los eventos de la historia para manifestar su gloria. Esto es lo que veremos de una manera general a lo largo del recorrido en esta serie. Sin embargo, y de manera particular, podemos destacar que la historia que nos ocupa tiene un enfoque familiar. Es así como comienza. Fíjense lo que dice el versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos. Tiene un enfoque, un tinte familiar. Este libro nos ubica en una condición particular que ocurre en una familia. El libro plantea el traslado de una familia de Belén hacia la tierra de Moab por causa de una crisis en el hogar.
Se trataba de una carencia o escasez de alguno de los elementos básicos para toda familia: la comida, el alimento. Esto es lo que se nos describe en los primeros 5 versículos de este capítulo. Hay hambre en el hogar, pero también hay hambre en toda una ciudad. Y a lo mejor esta hambruna era producto de aquel desenfreno moral del pueblo ante Dios, tal cual como nos muestra Levíticos capítulo 26, en el versículo 3 al versículo 4, de quién proviene la escasez. Probablemente Elimelech y Noemí lo vieron así, ya que si nos fijamos bien, notaremos que en el verso 1 se nos señala un tiempo particular de la historia. Nos dice: en los días que gobernaban los jueces. En los tiempos que gobernaban los jueces. Este fue un periodo de 400 años en donde Israel entró a la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué, antes de que hubieran reyes en Israel, antes de que se estableciera la monarquía. Era un tiempo donde abundaba el pecado. Las personas se volvían una y otra vez al pecado y la idolatría. Dios enviaba enemigos contra ellos. Ellos nuevamente pedían auxilio a su Dios. Dios actuaba en misericordia y levantaba un juez para librarlo, un caudillo que los librara. Esto era un ciclo reiterativo en medio de estos 400 años del pueblo de Israel en la tierra prometida. Tal cual podemos ver ubicadas estas palabras y este pecado, esta abundancia de pecado, en las palabras que se registran al final del libro de los Jueces, en el capítulo 21 al versículo 25. Y quiero que lo consideremos, por favor. Jueces capítulo 21, versículo 25. Miren lo que dice el texto sagrado. En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Ese fue el tiempo, hermanos, en la historia. Ese fue el momento en el que transcurrió esta mudanza, en el tiempo que no habían reyes. Así fue que en medio de estas circunstancias donde no había rey en Israel y donde lo que reinaba era la hambruna, que esta familia decide mudarse. Se van de la ciudad a los campos de Moab, una tierra pagana con dioses falsos. La Biblia no describe que lo hicieran en compañía. No describe que alguno más de aquellos que moraban en la tierra, en Belén, fueron con ellos. Es decir, que ellos fueron solos. Todos sus vecinos, amigos y familiares se quedaron. No migraron a otra ciudad. ¿Fue acaso esta una decisión acertada? Muy seguramente, por todo lo que sucederá, responderemos que no. De hecho, el libro no responde explícitamente si fue malo o no, pero está claro que era jugar con fuego. Dios había llamado a su pueblo a separarse de las tierras que lo rodeaban. Por tanto, no fue una sabia decisión. Es cierto que la familia encontró lo que no tenía en Belén. Encontró comida en Moab, pero ¿a expensas de qué? Mis hermanos, la realidad es que hay algo peor que el hambre del cuerpo, y es escoger un camino que nos aleje de Dios. Sobre esto comenta Matthew Henry: es evidencia de un espíritu descontento, desconfiado e inestable el cansarnos del lugar en el que Dios nos ha puesto, dejándolo inmediatamente siempre que nos encontremos con un inconveniente o dificultad en él. Mis hermanos, la realidad es que no importa cuán viable pueda verse una opción a los ojos humanos, si esa opción nos aleja de Dios y su palabra, no es una opción.
Si esa opción que podemos estar contemplando nos aleja de Dios, nos aleja de su palabra, nos aleja de su enseñanza, nos aleja de la comunión, nos aleja de la fraternidad, entonces no es una opción. Pero no olviden, queridos hermanos, que la historia de Ruth es la historia de un Dios extraordinario actuando en asuntos ordinarios. Y en medio de esos asuntos ordinarios tenemos que involucrar las necias decisiones. Esta familia tomó una necia decisión y cosechó frutos amargos. ¿Qué sucedió con esta familia y su decisión? Bueno, Noemí y toda la familia perdió su hogar. Versículo 1 al verso 2. La mudanza hacia Moab significó que Noemí, su esposo y sus hijos tuvieran que abandonar la herencia en Belén, herencia que el Señor había dado a sus ancestros, por irse a la tierra de Moab, una tierra bajo maldición. Es decir, perdieron su casa, perdieron su herencia, perdieron el trabajo de sus antepasados. Pero además de perder su casa, el verso 3 y verso 4 nos presenta otra pérdida mucho más significativa. Noemí perdió su esposo. El verso 3 relata cómo Noemí perdió a su esposo Elimelech, quedándose así con sus dos hijos en una tierra extranjera. Quiero que te pongas por un momento en los zapatos de Noemí, ahora sin casa en Belén, ahora con una pérdida de su esposo significativa como la de su esposo, el padre de sus dos hijos. Ponte por un momento en esa circunstancia. Ubícate por favor en medio de ese personaje llamado Noemí. ¿Qué pudo sentir Noemí? Bueno, Noemí experimentó el reto de ser una madre soltera. Yo sé que este papel lo juegan muchas mujeres de nuestra congregación y muchas mujeres en el mundo, y debo aplaudirlo porque no es nada fácil. Noemí se halla en un lugar extraño y ahora su esposo se ha ido. Ella quedó sola para levantar a dos hijos varones, adolescentes, varones, que no es lo mismo. Ahora, en cierto sentido, Noemí le tocó hacer el papel de padre y madre a la vez. Pero hay algo más. Estos hijos varones, estos muchachos crecieron. Y así como crecieron, tomaron malas decisiones. Decisiones que Noemí le tocó experimentar también. Ciertamente nos preocupamos mucho de las decisiones que toman nuestros hijos, porque siempre queremos proteger, porque siempre queremos cuidar, porque siempre queremos velar. Pero hay un momento en el que nuestros hijos crecen, se desarrollan, parece que se vuelven un poco independientes, aunque siguen en nuestra casa, y quieren tomar sus propias decisiones. Bien, hermano, estos muchachos crecieron y decidieron formar familia. El versículo 4 relata que tomaron una insensata decisión, una decisión de casarse con mujeres moabitas, no israelitas, una llamada Orfa y otra llamada Ruth, lo que constituía una violación al espíritu de la ley. Entonces Noemí perdió a su esposo y con la pérdida de su esposo le tocó asumir el reto de criar hijos varones. Le tocó observar las malas decisiones de estos hijos varones. Pero además, Noemí perdió también a sus hijos. Versículo 4 al verso 5. Paulatinamente, no solo perdió su hogar, su esposo, sino que también perdió a sus hijos. Los muchachos que crecieron, que se casaron, que hicieron una familia, estuvieron en un matrimonio por 10 años, pero luego de esos 10 años murieron, dejando ahora sola a Noemí con dos nuevas viudas totalmente descorazonadas. Noemí perdió su casa,
perdió a su esposo y perdió a sus hijos. Y así lo resume el verso 5, lo resume en un tinte de tragedia. Y murieron también los dos, Mahlón y Quelión, quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Desamparada de sus dos hijos y su marido. ¿Qué podía sentir esta mujer? ¿Qué podía sentir ella sino que el juicio de Dios le había seguido y le había agregado dolor a la hambruna? ¿Qué era lo que ella podía experimentar? Ella podía experimentar un trato de Dios, un proceso de Dios particular aplicado a su vida. La realidad, mis hermanos, es que todos nosotros también tenemos nuestro Moab. También hemos tomado nuestro propio camino. ¿Cuántas veces hemos decidido sin consultar a Dios y su palabra? ¿Cuántas veces no hemos cosechado fruto de nuestra necedad? Siendo honestos, gran parte de nuestro dolor viene por causa de nuestras malas decisiones. La buena noticia, tanto a Noemí como a nosotros, es que después de tomar decisiones necias que nos traen dolor, sigue habiendo esperanza. Dios es misericordioso y en su soberanía también puede actuar de manera providencial a través de las consecuencias de nuestras decisiones pecaminosas para su gloria y para el bien de aquellos que le buscan. Eso es lo que seguiremos viendo en este libro y lo que da paso a nuestro segundo encabezado. Un compromiso ejemplar. Versículo 6 al verso 17. Como ya sabemos, Noemí se encontraba en una situación difícil. Sin su esposo, sin sus hijos, con su nuera, sin seguridad económica y con hambre. El panorama era sombrío y desolador. Sin embargo, en medio de esa situación, Noemí recibe una noticia, una muy buena noticia que cambiaría el rumbo de su historia, el rumbo de su vida. ¿Qué fue la noticia que escuchó Noemí? Versículo 6. Veámoslo, por favor. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Noemí estaba en el campo, se habían muerto sus hijos, se había levantado nuevamente a trabajar. Vamos a mirar qué hacemos, qué ganamos, qué conseguimos. Tenemos que seguir la vida, tenemos que comer. Y cuando está en el campo, no nos muestra si había alguna clase de noticiero, no nos muestra si existía algún sistema de redes sociales, pero lo que sí nos enseña el texto sagrado es que Noemí recibió una información, una noticia, y la noticia es que Dios había visitado a Belén. No sabemos la forma en la que escuchó, pero se enteró de que la situación en Belén había mejorado. Y entonces decide emprender un viaje de regreso, no sin antes despedir a sus nueras, pero estas mujeres no la quisieron abandonar. Ellas prometieron seguirla. Mis hermanos, esta parte de la historia ya nos comunica algo sumamente maravilloso y alentador. Y es que donde no había, ahora hay. Dios, nuestro bondadoso y misericordioso Dios, puede obrar soberanamente proveyendo para nuestras necesidades cuando menos y por medio de quien menos esperamos. Ese es nuestro Dios. Así que ella decidió regresar a Belén. Sus dos nueras, Ruth y Orfa, al parecer la acompañaron parte del camino.
Pero luego, en los versículos 8 al 13, notamos cómo Noemí trató de persuadirla de que volvieran a casa. Creo que hay 3 razones por las que el escritor bíblico dedica tanto espacio a los esfuerzos de Noemí para hacer volver a sus nueras. Y una de ellas es para comunicarnos, hermanos, la miseria en la que se encontraba Noemí. La escena destaca la miseria en la que esta mujer había quedado. Por ejemplo, revisemos lo que nos dice el versículo 11. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Noemí no tenía esperanza alguna. En otras palabras, Noemí no tenía nada que ofrecerles. Su condición era mucho peor que la de ellas. Si trataban de ser fieles a ellas y al nombre de sus maridos, solo encontrarían dolor. Así concluye el final del versículo: ¿esperaréis vosotras a que estos hijos fueran mayores? ¿Dejarías vosotras de casaros por esto? ¿Ustedes esperarían? No, hijas mías, porque eso es más difícil para mí que para vosotras, pues la mano del Señor, versículo 9, se ha levantado contra mí. No vengan conmigo, es lo que Noemí les está diciendo, porque Dios está contra mí. Su vida puede ser tan amarga como la mía. Es como si dijera: dado que Dios está contra mí, no les conviene seguirme, no les conviene que estemos juntas. No tengo nada que ofrecerle. Lo que Noemí se plantea en la cabeza y utiliza como argumento es que no tiene hijos porque ya está en la vejez, y que si aún tuviere marido, este niño demoraría mucho tiempo en crecer y convertirse en su esposo. Noemí está pensando en familia, pero notemos que Noemí no tiene nada más que ofrecer a sus nueras. No hay una responsabilidad social y económica de Noemí para con estas mujeres. Antes bien les advierte, antes bien señala de manera urgente un llamado a huir, a que no la acompañen. Esto nos comunica la miseria en la que es descrita esta mujer llamada Noemí. Pero además, hermano, el autor resalta esta forma de persuadir de Noemí a sus nueras para manifestarnos o enseñarnos la costumbre israelita. La segunda razón de los versos 8 y 13 es prepararnos para una costumbre en Israel que va a cambiar todo para Noemí en los capítulos siguientes. La costumbre consistía en que cuando el esposo israelita moriría, su hermano o pariente cercano debía casarse con la viuda y continuar en el nombre de su hermano. Esto se enseña en Deuteronomio capítulo 25, versos 5 al 10. Noemí se refirió a esta costumbre cuando le dijo si iban a esperar que acaso ya tuviera un nuevo pariente, un nuevo hijo, y este creciera. Cuando ella le dijo que no tenía hijos para casarse con Ruth y Orfa, ella pensó que no había esperanza. Ella estaba hablando de una esperanza que no existía y por lo tanto no podían seguir comprometiendo el apellido. Ella no recordaba, evidentemente, que había otro pariente llamado Booz en Belén que podía cumplir el deber de un hermano. Entonces el escritor lo hace para mostrarnos la miseria de Noemí, pero lo hace también para prepararnos y enseñarnos una costumbre israelita. Pero también el escritor lo hace para destacar la fidelidad de Ruth. La tercera razón que encontramos en los versículos 8 y 13 es resaltar la asombrosa fidelidad y compromiso de Ruth a Noemí.
El versículo 14 dice que Orfa, luego de la insistencia, luego de los argumentos presentados por Noemí, la besó y se despidió de ella, pero Ruth se quedó con ella. Ni siquiera la súplica del versículo 15 pudo hacer que Ruth la dejara. Esto es aún más sorprendente después de la sombría descripción que Noemí hizo sobre su futuro. Ruth se quedó con ella a pesar de un futuro aparentemente sin salida de la viudez y sin hijos. Noemí pintó un futuro negro, sin esperanza, pero a pesar de esto, Ruth la tomó de la mano y se dirigió con ella al mismo destino, pronunciándole las asombrosas palabras que se encuentran en los versículos 16 y 17. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quieras que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre las dos. Qué asombrosas son estas palabras, y cuanto más reflexionamos en ellas, más asombrosas se vuelven para nosotros. El compromiso de Ruth para con su suegra, que estaba necesitada, es simplemente asombroso. Primero significó salir de su tierra y de su familia. Segundo significa, por lo que ella sabe, una vida de viudez y sin esperanza de hijos. En tercer lugar, significa ir a una tierra desconocida con un pueblo nuevo, con nuevas costumbres y con un lenguaje nuevo. Y en cuarto lugar, se trata de un compromiso aún más radical que el matrimonio. Donde tú murieres, allí también yo moriré. Allí seré sepultada. En otras palabras, nunca jamás volveré a casa. Nunca jamás volveré a Moab. Me voy una vez contigo y no vuelvo atrás. Ni siquiera después de la muerte. Si Noemí muriera, Ruth permanecería en medio de esta ciudad. Pero el compromiso más asombroso que le ha hecho a su suegra es el compromiso que Ruth hace con Dios. Tu Dios será mi Dios. Noemí acaba de decir en el verso 13 que la mano de Jehová está contra ella. La experiencia de Noemí con Dios había sido amarga, pero a pesar de eso, Ruth traiciona su trasfondo religioso y hace del Dios de Israel su Dios. Ni siquiera la descripción que Noemí le había presentado a Ruth de Dios, de Jehová, había hecho que Ruth desistiera en este cambio radical. Su experiencia no tuvo validez, no hizo peso para que Ruth desistiera en su deseo de acompañarla y de ahora entregar su vida a su Dios. Ruth había puesto su confianza en el Dios de Israel, a pesar de las experiencias amargas de su suegra, a pesar de que Noemí había visto en amargura la providencia de Dios, a pesar de que Noemí, al parecer, se le había afectado su teología. Esto es lo que veremos en nuestro tercer y último encabezado: una teología afectada. Y quiero que por favor me acompañe entonces a leer los versículos 18 al 22. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella,
No dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella le respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita con su nuera, y volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. En la primera parte del capítulo, vemos cómo Noemí quedó desamparada de su esposo y de sus hijos. Y ahora la volvemos a ver desamparada según su pronunciar, pero esta vez de Dios. Noemí se había olvidado de la obra maravillosa de gracia vista en Ruth la moabita. Ella se había olvidado, se había vuelto a casa con las manos vacías. Esto era lo que había pronunciado. Ella se veía con las manos vacías. Ningún viajero quiere llegar a casa con las manos vacías, pero así le había tocado a Noemí, si lo hablamos en un concepto material. Ahora, ella estaba malinterpretando la providencia de Dios, y esto había llenado su corazón de amargura, a tal punto que ahora al entrar a la ciudad se cambia el nombre, colocándose Mara, amargura. Hermanos, dejarnos atrapar por la conmiseración personal es peligroso. Es ver a Dios en contra de nosotros y usualmente interpretar la providencia a través de la amargura y proceder a exagerar nuestra desesperanza. Nos volvemos tan amargados que no podemos ver los rayos de luz al final del túnel. Eso le sucedió a Noemí. Ella ahora no podía apreciar que fue Dios quien terminó con la hambruna en Belén. Ella no podía apreciar que fue Dios quien abrió el camino de vuelta a casa. Fue Dios quien preservó a un redentor para la línea de Noemí. Y fue Dios quien puso en el corazón de Ruth el querer permanecer junto a ella. Pero Noemí estaba tan amargada por la dura providencia de Dios que no pudo ver su misericordia obrando en su vida. Noemí había olvidado la historia de José, quien también habitó en una tierra extranjera, quien fue vendido como esclavo, quien fue etiquetado como adúltero y puesto en prisión. Él tenía todas las razones para decir junto a Noemí, el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Pero él perseveró en su fe y Dios tomó el mal que habían hecho para su bien y para el bien de la nación. Esto lo encontramos en Génesis capítulo 50, versículo 20. Indudablemente Noemí no consideró el regalo de Ruth. ¿Qué regalo? ¡Qué bendición! Sin embargo, cuando ella y Ruth llegan a Belén, Noemí dice en el versículo 21, vacía me ha hecho volver el Señor. No es así, Noemí. No has vuelto vacía. Estás tan cansada de la noche de la adversidad que no puedes ver el amanecer del regocijo. ¿Qué hubiese dicho Noemí si hubiera podido ver que en Ruth se iba a ganar un hijo varón y que este niño o este hombre sería el abuelo del rey más grande de Israel y que este rey prefiguraba al Rey de Reyes, Jesús el Cristo, el Señor del universo? ¿Qué hubiera dicho Noemí? ¿Se hubiera visto con las manos vacías?
Es así como vemos que esta historia no solo trata de Noemí y Ruth, se trata de la historia de la redención. Dios usó esta historia para traer a nuestro Redentor, aquel que nos compraría a precio de sangre, aquel que saldaría nuestra deuda y que nos ampararía. Cristo nuestro Señor nos redimió de la culpa y el pecado, y ahora no estamos esperanzados en aquello que hemos obtenido: casa, carro, familia o cualquier bien material. Nuestra esperanza reposa en lo que Él ya realizó. Nuestro Redentor, Cristo, nuestro Señor. Aplicaciones. Mis hermanos, en medio del panorama tan sombrío y desolador, debemos acostumbrarnos a ver los rayos de luz, porque estos siguen siendo actos bondadosos de nuestro amoroso Dios, que hace que todas estas cosas bajo el sol ayuden para bien. Mis hermanos, la historia de Ruth también nos deja una enseñanza y aplicación familiar. En el verso 8 vemos a Noemí hacer un reconocimiento de la bondad de sus nueras que estas mujeres habían mostrado para con sus esposos, pero también para con ella misma. Qué bueno es cuando las relaciones familiares están marcadas por la práctica de la bondad y la misericordia. Noemí tenía esto en cuenta. Sus nueras habían sido como sus hijas. La bondad y la misericordia deben lucir e impactar en primer lugar a los de nuestra casa. ¿Qué dice tu esposa de ti? ¿Qué dice tu esposo? ¿Qué dicen tus hijos? ¿Qué dice tu suegra? ¿Qué dicen tus padres? Noemí podía dar testimonio de Ruth y Orfa. ¿Pueden dar testimonio las personas más cercanas de tu piedad? ¿Pueden testificar que eres un destacado por la bondad, por tu trato, por tu misericordia? Pero hay algo más que nos enseña esta historia familiar. Es verdad que Orfa se marchó y Ruth se quedó, pero la Biblia no pone en duda que Orfa, la que no lo acompañó, la amó. El verso 8 describe que lloraron, y la Biblia nos muestra este sentimiento notable en medio de la escena: el llanto. Esta mujer, a pesar que no la acompañó, tenía un afecto y un amor real por su suegra. Era un sincero amor, un afecto sincero por Noemí, la madre de su esposo. Pero ese afecto no fue suficiente para emprender el viaje de la fe. Hermano y amigo que me escuchas, nuestros hijos pueden tener afecto por nosotros. Ellos pueden amarnos y pueden hacer de esa forma cosas para agradarnos. Pueden venir a la iglesia, pueden orar en nuestro devocional, pueden cantar junto a nosotros. Todo esto sabiendo que a papá le agrada. Pero este afecto natural no los puede llevar a transitar voluntariamente por el viaje de la fe. No los puede hacer cristianos. Amigo que me escuchas, la historia de Ruth y Orfa nos muestra una esperanza gloriosa. En medio de esta decisión, nos comunica el Señor en su palabra la esperanza de redención. Orfa se quedó con sus dioses y en su tierra.
pero Ruth la acompañó. Y es una clara ilustración de un arrepentimiento genuino. Es nuestra súplica en esta mañana que puedas acompañarnos a transitar el viaje de la fe. Que puedas colocar tu mirada en este Dios que está siendo predicado. Un Dios extraordinario que actúa en los asuntos ordinarios. Y que puedas ver a sí mismo en la desdicha. Que puedas ver a sí mismo en las derrotas, en la calamidad, la mano misericordiosa de Dios acercándose a ti para que puedas venir a Él. Ven a Cristo, mi amigo. Ven al Señor. Oremos. Bendito Dios, te damos gracias por este tiempo en tu palabra. Gracias por las enseñanzas múltiples que nos dejas, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, contemplar la obra maravillosa de gracia que tú haces sobre los pecadores. Y permitirnos de esta forma mirarte a ti, actuando en medio de nuestra vida cotidiana. En Cristo, Señor. Amén. Bendiciones.